Entonces, que lo venimos desarrollando, primero el reino. Vamos entonces al capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir entonces a tratar ahí de meditar en este pasaje que nos revela las actividades que se fueron presentando en la vida de los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor. Por eso se denomina Hechos de los Apóstoles. Gracias, señor operador. Vamos entonces a dar lectura como lo hacemos habitualmente en la versión Reina Valera 60, y luego vamos a ir tomando también las otras versiones para ir comparando este tema. Dice de esta manera, capítulo 6, versículo 1, entonces: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, luego este capítulo habla del arresto de Esteban. Entonces, vamos a ir desde el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué los discípulos, por qué los apóstoles tuvieron que tomar esta decisión? Y nos puede ayudar también en este tiempo a mantener las prioridades en orden. O sea, cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de las cosas que deberían estar en primer lugar en nuestras vidas. Vemos entonces aquí que en primer lugar teníamos, según nos dice la Escritura, que los discípulos, dice, crecía en número. Sin embargo, esto no significa que las dificultades no vayan a aparecer. Entonces vemos aquí que comenzó a haber una murmuración. Comenzaron a hablar allí, a quejarse. Vamos a ver entonces en la otra traducción también. Nos dice: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Y los que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban
hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. No sé. Ponga bien el micrófono, está mal el micrófono, está mal acomodado. Vemos entonces que Espera, que está anotado. bueno, gracias, señor operador, ahí vamos acomodando entonces el micrófono. Decíamos entonces que hubo una murmuración allí entre los griegos y los hebreos, que se tenían que ocupar del alimento para las viudas, o sea, aquellas personas que no tenían la atención, habían perdido sus maridos, sus esposos, y quedaron allí abandonadas. Entonces la iglesia allí se estaba ocupando de esta tarea. Ahora vemos entonces qué grande es la misericordia de Dios por ocuparse de las necesidades que tienen las personas. Ahora es bueno también reiterar que el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitamos el alimento para nuestro espíritu. Y esto el mismo Señor Jesús lo demostró cuando estuvo compartiendo allí el mensaje de la palabra de Dios por 3 días, y las personas que los estaban siguiendo allí estuvieron atentas. Entonces, Jesús se acuerda también de la necesidad del alimento para su cuerpo y le dice a los discípulos que le dieran de comer a la gente, porque hacía 3 días que estaban sin alimento y podían desmayarse al volver a sus hogares. Vemos aquí entonces que al presentarse esta situación y el alimento necesario, ¿no?, para el cuerpo, vemos entonces, sin embargo, que los apóstoles del Señor tenían bien claro cuál era la misión que Dios le había encomendado a ellos. Y dice entonces que los 12 convocaron a todos los discípulos, dice, a una reunión, y diciéndole: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, vamos a elegir a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Y a ellos le daremos esta responsabilidad. Entonces, dice el versículo 4, nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. A todos les gustó la idea, dice, y ahí eligieron entonces a 7 que aquí la palabra de Dios los denomina como diáconos, o sea, personas que iban a servir allí y ocuparse también de esta tarea. Allí entonces vemos claramente que la misión otorgada a los apóstoles
era primordial ante cualquier necesidad. O sea, estamos hablando de una necesidad básica que era justamente de que las personas recibieran alimento. Por eso es que uno ve allí la doctrina apostólica y la doctrina de la piedad. Dice allí en la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Bueno, ahora estamos en verano, pero ya según los pronósticos, el invierno va a ser bastante fuerte, de temperaturas muy bajas. En otros países ya se está hablando de temperaturas muy bajas históricamente, que no se han registrado en otro tiempo. Vemos entonces la actualidad de la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios para reiterarnos el orden de prioridad en que debemos establecer como iglesia haciendo nuestra misión. Entonces, aquí los apóstoles deberían continuar, y lo tenían bien en claro, haciendo la tarea de enseñar la palabra de Dios, que eso es lo que más necesita el ser humano. Vemos entonces cómo se desenvuelven las autoridades. Vemos a tiempo que los legisladores proponen leyes antibíblicas y crean un caos muy lamentable, y eso se debe justamente a la ignorancia de la palabra de Dios. Recordamos la pasada un tema que habíamos compartido cuando en la República Argentina se trató, y ahora nuevamente se están agitando las personas, manifestándose nuevamente en favor de la legalización de un bebé en gestación. Si uno pudiera hacer un poco de historia o recordar desde qué momento comenzó este plan, y antes no se hubiera ni siquiera imaginado. Siempre existieron, por supuesto, personas que, influenciadas y por desconocimiento, llegaron a matar a sus hijos. Pero hoy querer legalizar, o sea, utilizar la ley para aprobar esta actitud, uno se da cuenta allí que lo que más necesita el ser humano es la palabra de Dios. Por eso es que acá los apóstoles tenían bien claro que ellos no se podían dedicar a una tarea que era, sí, era una necesidad alimentar a las personas que tenían hambre. Pero el mayor hambre, dice un profeta allí en el Antiguo Testamento, ustedes van a recorrer, dice, largas, van a ser muchos kilómetros, irán de aquí para allá, dice, buscando palabra de Dios y no la van a encontrar.
Y no la van a encontrar porque lo que tenían que dedicarse a hacer esta tarea no lo hicieron. Ahora usted se podrá dar cuenta por qué en los evangelios el Señor Jesús le dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Porque era necesario que esta tarea se hiciera en aquel tiempo. Imagínense a los comienzos de la iglesia. ¿Cómo será de útil hoy que estamos ya en el final, tiempos finales? Y uno ve que en este tiempo es mayor la necesidad. Por allí algunos expresándose así en forma ligera y sin profundidad bíblica, dicen: aquí ya la gente ya conoce la palabra de Dios. En realidad no la conoce. Y también la palabra nos alerta que a causa de la apostasía, o sea, aquellos que han conocido, han negado y han retrocedido de lo poco que han conocido. La palabra nos dice que si aquel que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo. Ese es nuestro lema en la escuela bíblica y queremos reiterarle entonces a usted que nos está sintonizando que continuamos con la escuela bíblica radial porque no nos alcanza el tiempo. Y como se dice en una de las cartas apostólicas, ustedes, dirigiéndose allí a la iglesia, ustedes ya en este tiempo deberían ser maestros, o sea, deberían estar preparados ya para enseñarles a otros, cuando sin embargo tenemos que enseñarles los primeros rudimentos, o sea, las palabras básicas del Evangelio. O sería allí como un manual de introducción. Yo me acuerdo que al estar en la Facultad de Derecho, allí nos dieron una materia que decía Introducción al Derecho. O sea, se dio en el primer año de la carrera. Lamentable entonces que personas que por años están asistiendo o diciendo ser cristianos, pero todavía no conocen la palabra de Dios como deberían conocerlo. Porque llega un momento en que el Señor ya nos va, y porque nos hemos olvidado de esta recomendación. Dice: no es justo, no está bien que nosotros nos dediquemos a alimentar el cuerpo físico cuando la mayor necesidad de toda la humanidad, sí, para usted, hermano, que Dios le ha llamado a hacer una tarea. Un día el Señor me mostró una visión, era un sueño y le quiero comentar ahora. A mí me tocó, y le agradezco al Señor por conocer a esta hermana anciana que tenía un esposo que era ciego. Entonces, ella, por supuesto, necesitaba de la ayuda de la iglesia. Escuche bien esto. A usted que ni siquiera se quiere congregar teniendo todas las comodidades, tiene bicicleta, tiene moto, tiene auto, pero le cuesta ir a la casa de oración. Siempre tiene algún argumento, y si llega a ser un poquito de calor o de frío o si llueve, no se va. Yo tenía que acompañarle a esta hermana porque teníamos que atravesar allí una calle donde había una que nos llevaban hasta el otro lado donde había tierra firme. Cuando se buscaba a alguien de los hermanos para ir, decían que le lleve el hijo del pastor.
No, dice, porque le puede pasar algo en el camino. Que le lleve el hermano fulano. No, dice, porque se va a ensuciar los zapatos. Entonces, terminaban encomendándome la tarea. Yo no me estaba dando cuenta ahí que el Señor me estaba honrando con eso. Pero llega un momento donde el Señor me muestra, tuve que dedicarme a atender a estos ancianos, porque ellos estaban, bendito sea el poder de Dios, que habla a través de su palabra y testifica su plan glorioso. Le agradezco al Señor el conocido a esa anciana porque me mostró el amor de Dios. Un día cuando la llevo, mientras algunos contaban testimonios de que Dios le dio una casa nueva, le dio muebles nuevos, le dio vehículos nuevos, había gente que no tenía para comer. Pero cuando llego hasta a la casa de esta anciana, de esta hermana anciana, me dice, hermano, te quiero ofrecer algo. Espero que sea de tu agrado. Tengo allí una comida que me ha quedado y quisiera compartirla contigo. Yo no había comido en todo ese día. Sin embargo, llega un momento donde el Señor me muestra, para todo ese tiempo tenía que ir a hacerle las compras de los alimentos que ellos necesitaban. Y ellos me tenían confianza. Entonces yo le traía allí los alimentos que necesitaban. Y un día una hermana me dice, pero hermano, dice, a vos no te corresponde hacer esto. Y la hermana no me dio mucha explicación, porque en realidad lo que quería era murmurar y criticarme. Pero mi respuesta fue, es que hermana, no hay nadie que le atienda a estos ancianos. ¿Cómo es posible que no haya nadie ahí que vaya y se ocupe de ellos? Ustedes que hace más tiempo están en el Señor y todavía no tienen misericordia de una anciana con su esposo ciego. ¿Cómo es posible? ¿De qué evangelio y de qué cristianismo me hablan ustedes? La hermana seguramente que después pensó, ¿para qué abrí mi boca? Ahora sí, luego el Señor cuando me muestra que todos esos alimentos van a parar a la letrina, porque es una actividad que el ser humano tiene ese proceso. Sin embargo, el Señor me quería decir, está bien lo que estás haciendo, pero hay otra gente que se tiene que ocupar de eso. Vos tenés que predicar mi palabra, que es para lo cual yo te llamé. Bendito sea el Dios que llama y que sostiene. Me había encariñado ellos también conmigo, que cuando le dije, se entristecieron, pero la misericordia de Dios hace posible que entendamos los planes de Dios. Entonces, vamos a ver nuevamente cómo dice la palabra de Dios. Dice, los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, multitud de discípulos, tenían que elegir solamente 7.
¿Cuántas personas hay en las denominaciones, pero miran para otro lado y no se ocupan ni tan siquiera de las necesidades básicas de sus hermanos? Ahora los apóstoles tenían bien claro y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Ahora vamos a resolver este tema y vamos a buscar hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Decía una vez un pastor, mire hermano, aún para servir a las mesas, usted debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que usted no quiere orar? ¿Cómo es que usted no quiere buscar a Dios? ¿No quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Si aún para servir a las mesas, el requisito era que estuvieran llenos de Dios, llenos del amor de Dios, no lleno de murmuración, no lleno de queja, no lleno de amargura, lleno de el amor de Dios. Los apóstoles sabían que no le podían encargar esto a cualquier persona. Un día un hermano me dice, queriendo burlarse y menospreciar el ministerio. Que yo estaba abandonando mi familia. Sin embargo, la respuesta fue que para los que le sirven al Señor, tienen un mandato claro. Para los que entienden esto y obedecen, porque es posible que usted esté escuchando, usted que está mirando el video, y entienda perfectamente esto, pero no quiere obedecer. Porque en realidad lo que no tiene fe. Porque el Señor dijo, el que no deja, o sea, hay que dejar cosas. Y el Señor te vuelve a hacer el mismo llamado que te hizo hace años atrás. ¿Estás dispuesto a dejarlo? El que no deja padre, madre, mujer, hijo, casa, terreno, no puede ser mi discípulo. No puede ser discípulo del Señor alguien que está amarrado y que quiere solucionar solamente las cosas. El Señor le dijo, pero si todas estas cosas buscan solamente los que no conocen a Dios. Uno lo encuentra a personas después de tanto estudio. 7 años en la primaria, 5 años en la secundaria, 5 años en la universidad, y no pueden entender el plan de Dios. Porque es Dios quien inspira y es Dios quien llama. Por eso es que Dios generalmente llama a la gente que no tiene preparación intelectual. Bueno, en algunos casos sí, como el caso de Pablo, y ellos tienen que renunciar a todo y usted no está dispuesto a renunciar. Como dijo Pablo, lo que era para mí ganancia y todo el conocimiento que he obtenido, lo tuve por basura para conocerlo a Cristo. Es por eso que usted no puede entender el llamado de Dios. Y lo más triste es que sus hijos y aquellos que le están observando tampoco van a entender. ¿Qué van a entender si nunca vieron la obra de Dios en su vida? No lo van a entender. Ni le va a interesar.
Entonces aquí eligieron, dice, a 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Dice, los cuales le presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Le termino de contar el testimonio acerca de este hermano que tenía un llamado a pastor, pero siempre estaba ocupado poniendo excusa que no podía obedecerle al llamado de Dios. Entonces, mi respuesta fue, hermano, el día que te decidas a servirle al Señor, recién podemos hablar de este tema. Mientras tanto, no podés decir que servir al Señor cuando ni siquiera participás de las reuniones, o sea, no te congregás. ¿De qué discípulo estamos hablando cuando hay alguien que ni siquiera se congrega? Y tristemente he visto en este último tiempo llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que ni siquiera se congregan. Ahora mire lo que dice la palabra. Se le presentaron ante los apóstoles y ellos orando le impusieron las manos. La autoridad está dada de parte de Dios. Ahora ellos tenían que hacer la misión. Y la misión era enseñar la palabra de Dios, permanecer en oración y enseñar la palabra de Dios. No podemos pretender enseñar algo que ni siquiera hemos aprendido. Por eso es que la recomendación apostólica a Timoteo en las cartas del apóstol Pablo le recomienda allí por inspiración del Señor, del Espíritu de Dios, hablándole a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de los mandamientos del Señor, de la enseñanza del Señor, que Jesús dijo allá al final de Mateo, mandándole que guarden todas las cosas que le he enseñado. Entonces, Pablo tenía bien claro el mandamiento del Señor Jesús. Entonces le dice a su hijo espiritual Timoteo, mira, Timoteo, tu abuela era cristiana, tu mamá también, te prepararon para hacer esta misión. Amada hermana, tienes una gloriosa misión de parte del Señor de preparar a tus hijos. Tus hijos son el glorioso plan de Dios para que la iglesia continúe haciendo su voluntad sobre la tierra. Sin embargo, la recomendación de Pablo a Timoteo era, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina y persiste en ello. ¿Por qué los apóstoles acá decían, no es justo que nosotros nos dediquemos a esto y dejemos la palabra de Dios? Porque sabía el Señor que iba a ser muy fácil dejar la tarea para ocuparse de las cosas de este mundo. Entonces, Pablo le anima a Timoteo diciéndole, persiste en ello, pues haciendo esto, te vas a salvar a ti mismo. Reiteramos una vez más de nuestro ministerio que en este tiempo, tristemente, hay congregaciones, iglesias, donde los predicadores, los ministerios, no tienen salvación.
Preguntaba la vez pasada en un grupo allí, en una red social, si en una congregación todos eran salvos. Por supuesto, las respuestas eran variadas. Y entonces tratamos de intervenir ahí con el versículo que le estamos comentando. Que si no hay obediencia, ni siquiera los predicadores tienen salvación, mucho menos la gente que oye. Porque allí entonces, completando el capítulo 4, versículo 16 de la primera carta de Pablo a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, permaneciendo en la tarea que el Señor nos encomendó, en oración y en el ministerio de la palabra. Claro, ¿sabes por qué no podés enseñar o no podés hablar? Porque no conoces la palabra. Este es el principal motivo. Y una vez que conozca la palabra, la otra tarea es pedirle a Dios la fortaleza, porque se van a oponer. Recién le comentaba al señor director de la emisora que dentro de mi familia me querían impedir, y tengo una tía que obtuvo muchos títulos, entonces le molestaba escuchar la palabra y quiso amenazarme diciéndome que no iba a relacionarse más conmigo si yo continuaba predicando la palabra de Dios. Entonces traté de ser lo más amable posible y me acerco a ella porque había gente que estaban allí participando de una fiesta. Y digo: mire tía, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, nadie le va a exigir. Pero usted no va a poder, no va a pretender que yo deje de hacer la tarea que Dios me encomendó porque a usted le molesta. Si usted me rechaza, no será la primera. Justo compartía con el señor director dándole la palabra de Marcos 13:13. Y vamos terminando entonces, porque señor operador, ¿cómo estamos? 51 tengo. 51. Bueno, estamos entonces todavía en 4 minutos. Esta palabra le he dado recién y le puede servir a usted también. Marcos 13:13. Vamos a buscar, aunque en realidad sabemos de memoria, pero la palabra nos dice aquí del rechazo que usted puede tener haciendo la obra de Dios. No es que porque usted le sirva al Señor le van a aplaudir. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 13 del Evangelio según Marcos. Y ya estamos orando. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Punto y coma. Ahí está hablando el Señor Jesús. O sea que tal vez usted en este momento dice: bueno, ya me están rechazando, no sé lo que está pasando, quizás tenga que dejar el camino del Señor, quizás tenga que dejar la obra de Dios, porque dice, se me están oponiendo. Y aquí la palabra te dice: seréis aborrecido de todos. O sea que si todavía todos no le aborrecieron allí sus familiares, sus amigos, sus parientes, allí sus vecinos, el diablo le usa al que está disponible. Si su familiar está disponible, le va a usar. Y la Biblia dice, no se preocupe, porque la Biblia dice: serán los enemigos los de tu casa. Los de tu casa. Si está allí un vecino abriendo la boca allí en este mundo, le va a usar Satanás también. Si en su trabajo hay gente que está sin Dios, le va a usar también Satanás. Dice: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dice Jesús. Si usted le sigue a Jesús, prepárese para ser rechazado. Dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, ahí entonces este versículo, sepa usted entonces que tiene que perseverar, que no hay tal doctrina de que la salvación no se pierde. Si usted no obedece,
ni los predicadores se van a salvar. Nos vamos a salvar. Me incluyo como predicador. Vamos entonces en este momento ahí a orar, y si usted está allí, nos queda un minuto, señor operador. Un minuto, sí. 1 minuto y medio. Bueno, vamos a orar en este momento. Bueno, ahí entonces usted puede repetir, y si las circunstancias lo permiten, y puede cerrar sus ojos también, hacer esta sencilla oración delante del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado. En este momento yo, Señor, renuncio a toda religión falsa. Renuncio a toda doctrina de demonio que me han enseñado. Y acepto en este momento la sangre poderosa de Jesús vertida en la cruz para perdón de todos mis pecados. Señor, tiene poder tu sangre para limpiarme. Te ruego también, por amor de tu nombre, que a partir de este momento yo pueda, Señor, entender, comprender y obedecer a tu gloriosa doctrina, que me puede hacer salvo, y también, si es tu voluntad, pueda predicar tu mensaje y los oyentes también puedan obtener la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.